Quiero empezar diciéndoles que hoy se vencen los plazos que impuso Super Sociedades para definir si la empresa Mercaderías Justo y Bueno se salva o no. Esta es una cadena de bajo costo que en el año 2020 llegó a tener ingresos por 3.2 billones de pesos. Hoy está en quiebra y tiene pasivos vencidos por 1.7 billones de pesos. Un amigo que es colega, cuando vio la invitación al webinar, me dice, es que las empresas se quiebran porque se acaban los ingresos. Y en muchas ocasiones es así. Pero en este caso yo pienso que la razón es otra. O sea, esta es una compañía de capital de riesgo que debe ser financiada durante los primeros años de operación y las utilidades se van a dar en el mediano y largo plazo. Estamos hablando entre 7 y 10 años. Lo que yo creo es que los dueños no financiaron adecuadamente la empresa y quisieron suplir esa financiación con sus proveedores, arrendadores y contratistas. Entonces, como les decía mi compañero Norbert, mi nombre es Harold García, yo soy contador público, especialista en auditoría y riesgos, y hoy queremos compartir este webinar de lo que viven las empresas y emprendedores y las razones por las que se pueden quebrar las compañías. Bueno, ¿qué vamos a mirar en este webinar? Vamos a mirar y analizar el caso de Justo y Bueno y el caso Almacenes La 14, que son empresas pues acá reconocidas en el país y que atraviesan por una situación difícil. Almacenes La 14 pues ya está finalizando su proceso de liquidación y Justo y Bueno está como en un enigma de si se logra salvar con algún inversionista o no. Vamos a mirar algunas de las razones por las que se quiebran las empresas. Y por último vamos a dar algunos tips o recomendaciones para minimizar los riesgos de que una empresa pueda entrar en quiebra. Entonces, lo primero que los invito es a que hagamos esta pregunta. ¿Qué pasa si se agudiza el tema de la viruela del mono y vivimos algo parecido a la pandemia del COVID-19? ¿Será que tu empresa, tu negocio o los servicios que tú prestas están preparadas para sobrevivir a ello? Porque esas son una de las razones por las que una empresa se puede quebrar o las que un emprendimiento se puede quebrar. O sea, son situaciones adversas del entorno que te afectan a ti. Entonces uno tiene que empezar a mirar qué tipo de situaciones te pueden afectar y pueden afectar la operación de tu negocio. Entonces, uno lo que ve es que Justo y Bueno, es una compañía donde sus accionistas no la financiaron adecuadamente. ¿Cómo se da uno cuenta de eso? Me tomé la libertad de descargar este certificado de Cámara de Comercio de Mercaderías SAS. Ellos están radicados en la principal en Bogotá. Y uno aquí en el certificado de Cámara de Comercio puede ver el capital suscrito y pagado que tiene la compañía. Cuando yo voy a ver el capital suscrito y pagado, dice que el capital suscrito y pagado es de 632 millones de pesos. Si bien iniciaron con un capital autorizado de 40.000, solamente aportaron 632 millones, según certificado de Cámara de Comercio generado el 12 de mayo del 2022, cerca de la fecha en que se dictó ya la medida de liquidación de la compañía. Entonces uno, haciendo el análisis general, uno dice, venga, si uno es una compañía que está generando ingresos por 3.2 billones en el año, que tiene más de 1.000 tiendas, o sea, ¿cómo va a tener apenas un capital suscrito y pagado de 632 millones? Aquí uno lo que lo ve es que la compañía se estaba financiando con sus proveedores, arrendadores y contratistas. Entonces, ¿qué cosas no afectaron a Justo y Bueno? O sea, es una empresa que tiene ingresos constantes, es una idea de negocio que está probada y comprobada, tiene altos flujos de dinero y las ventas son a crédito, pero son mínimas. Y tiene una política de pago a proveedores con plazos largos. Entonces, digamos que este es un escenario ideal para muchas compañías. Para empresas que la mayoría de sus ingresos van a ser de contado y que le pueden pagar a sus proveedores a 60, 90 y hasta 120 días. Entonces, es una compañía que tiene altos flujos de dinero y podría, si la administra bien su flujo de caja, pues tener la posibilidad de mantenerse en el tiempo. Razones por las que se pudo haber quebrado. Mala proyección financiera, lo que ya hemos hablado. Búsqueda tardía de inyección de capital. ¿Sí? Yo pienso que este señor Michel Olmi trató de hacer lo mismo que hizo con D1. Creó la empresa, es un muy buen tipo de negocio, creo que es un negocio traído de Francia, lo implementó acá, es un negocio que tiene mucho potencial de escalabilidad. Y en 2015 logró encontrar ese ángel inversionista que es el Grupo Santo Domingo, que creyó en ese proyecto y compró la empresa. Si de pronto D1 en el 2015 no hubiera encontrado al Grupo Santo Domingo,
Créanme que esta situación que está viviendo Justo y Bueno, muy posiblemente lo hubiera vivido de uno en el año 2015, pero como encontró el inversionista, entonces se salvó. Volvió a hacer lo mismo con Justo y Bueno y trató de conseguir inversionistas, pero aquí, digamos que no le salió tan bien la jugada, por llamarlo de alguna forma, porque no ha conseguido los inversionistas. Entonces, cuál es digamos, el temor o el malestar que tienen todos los acreedores, arrendadores y empleados? Y es que se les empezaron a atrasar sus sueldos a los empleados, los arriendos le están debiendo 7, 8 meses, los proveedores que normalmente les pagaban a 60, 90 días, ahora ya tienen deudas vencidas a 180 días, 210 días y hasta 360 días. ¿Por qué? Porque empezaron a buscar un inversionista, trataron de encontrar varios, pero esos inversionistas al final nunca trajeron el dinero para solucionar el problema que tenían. Entonces se le empezó a decir, sí, ya vamos a traer el inversionista, sí, espérenos que ya vamos a tener el dinero para pagar. Y entonces eso fue lo que pasó, empezaron a perder confianza los acreedores, los empresarios, los arrendadores, en de que iban a traer un inversionista, que iban a traer un dinero para solucionar la situación y nunca llegó. Entonces, ¿qué pasó al final? La empresa entró en causal de disolución y está en liquidación. Por eso Super Sociedades, cuando hizo el análisis, ellos sacaron pues como un video donde hicieron todo el análisis y dicen, vea, la única solución que hay aquí es que llegue alguien que tenga el dinero suficiente para invertir y poder sacar la empresa adelante. Pero para que eso suceda, los proveedores acreedores y los arrendadores tienen que poner de su parte, ¿sí? Y una de las opciones que se ve, que yo la veo muy viable, es que ese tipo de acreedores que se tienen se vuelvan accionistas de la compañía. Es decir, cuando una compañía entra en crisis y entra en quiebra, es porque se acabaron los ingresos o no está vendiendo lo suficiente o tiene una cartera deteriorada, se crecieron sus pasivos y no tienen con qué pagarlos. Cuando eso sucede, los pasivos, los que están en el pasivo, se vuelven los dueños de la compañía, porque son los que están financiando la operación y son a los que se le debe el dinero. O sea, todos los activos que hay son para pagarle a esos acreedores. Entonces, una de las opciones que hay es, venga, para que la compañía no se acabe, ustedes acreedores, ese dinero, ¿por qué no lo convertimos en acciones? No me cobre ese dinero, vuélvanse accionistas de la compañía y consigamos algo de dinero para que sigamos operando y logremos sacar a la compañía de la crisis. Eso es lo que está proponiendo uno de los inversionistas que viene. Él dice, venga, yo voy a llegar aquí, yo voy a invertir dinero, pero yo necesito que también los acreedores, digamos que, entre comillas, como que condonen parte de la deuda o no la condonen, simplemente no la cobren y vuélvanse accionistas de la compañía. Son empresas que generan mucho flujo de caja, pero como en los primeros 7 años no van a dar utilidades, pues no hay nada que repartirse. Entonces están dando pérdidas, o sea, ahí no tienen que pagar impuestos, de pronto habrán algún tema pues por renta presuntiva que realicen, pero ellos aprovechan esta situación, el tema de pagar impuestos ahí se reduce mucho, pues porque la empresa está en etapa de desarrollo, ¿de acuerdo? Normalmente cuando uno mira estas compañías tienen mucho flujo de caja y usted mira el estado financiero y tienen inversiones a corto plazo. Porque yo cobro de contado, pero como pago a 60, 90 días, ¿qué hago con esa plata? Pues hay que sacarle provecho. O sea, el dinero ahí quieto en una cuenta bancaria no te va a generar rendimiento. Entonces ellos tienen mesas de dinero, ellos hacen muy buen uso de dinero. O sea, y algo que yo creo que sucedió es que ahí tiene que haber desviación indebida de fondos. Porque yo no creo que una compañía que venda 3.2 billones de pesos en ingresos, o sea, todo el dinero, o sea, se utilice para pagar lo que se pueda y no alcance para pagar al menos un 60-70% de sus proveedores, de su nómina y de sus arrendadores, ¿sí? Entonces, una empresa que se creó en el 2015 lleva 6 años. O sea, listo, las proyecciones de que de pérdida está bien, pero el dinero no se puede desaparecer. O sea, como hay 1.7 billones de pasivos y el dinero no hay. Sí, puede que no haya activos fijos, activos inmobiliarios, pero entonces, ¿dónde está ese dinero? O sea, esa es una muy buena pregunta, ¿sí? Obviamente, Super Sociedades hace el análisis, él dice, yo no encontré dinero acá, aquí hay algunos activos que son muy pequeños, ¿sí? Pero como digamos que, pues, nadie obliga al empresario a que lo diga, a no ser que se haga una investigación, pues, y se demuestre que se desviaron indebidamente los fondos, pero tú creas empresa y si tú te vas mal, tú te declaras en quiebre ya y tú estás protegido por la ley en ese sentido.
Vale. Miremos el caso La 14. ¿Sí? La 14 pues, es una empresa que tenía 57 años en el mercado, es una empresa, digamos, más importante de aquí del Valle. ¿Sí? Es una empresa que tenía ingresos constantes, es una empresa que era reconocida y estaba consolidada y ya tenía más de 57 años en el mercado. Es una empresa que, al igual que Justo y Bueno, tenía altos flujos de dinero y tenía ventas a crédito que eran mínimas. Y tenía una política de pago proveedores a plazo largo. La diferencia con Justo y Bueno es que Almazón La 14, como tenía más tiempo y no pertenecía a, digamos, al esquema de los descuentos duros, aquí los márgenes de utilidad de esta compañía tenían que ser más altos. Entonces es una empresa que si se quebró no fue por un tema de que los ingresos se le bajaron, que tenía cartera que no podía cobrar, no. ¿Qué creo yo que sucedió? Y aquí esto lo recolecté de cosas que pienso que sucedieron porque digamos como que la verdad absoluta solo la conocen los dueños y los administradores y ellos no se lo van a decir ni a super sociedades, ni a la prensa, ni a nadie, ¿sí? Si ellos cometieron errores, ellos no van a salir a decir que se equivocaron, ¿sí? Eso O le sea, echan la culpa a lo que se pueda. nos vas a dar el criterio como auditor que eres. Exacto, criterio como auditor y criterio de personas de pronto que pudieran haber trabajado en la 14 o que conocían a los dueños, ¿sí? Pero pues Vale. que obviamente dicen, vea, lo que pasó fue esto, yo me di cuenta de tal cosa, que yo puedo estar muy de acuerdo con eso, pero como les digo, entrar a probarlo ya requiere investigaciones y demás, ¿sí? ¿Qué decían ellos? Se invirtieron en otros negocios donde la garante era la 14, ¿sí? Lo que se escuchaba es de que ellos querían expandirse, abrir locales, entonces ellos lo que hacían era, abrían un centro comercial, colocaban una 14 ahí y con el flujo de personas que hacían, pues creaban locales de ropa, locales de más y los alquilaban y pues generaban más ingresos por ahí. O sea, era un tipo de negocio donde no solamente era el almacén de cadenas, sino lo que había alrededor en los almacenes, por ejemplo, como el centro comercial de aquí de Valle del Lili o el que estaba en Alfaguara. O sea, no solamente estaba la 14, estaban todos los locales alrededor y esos activos fijos eran de la 14. Entonces, ¿qué trataron de hacer ellos? Expandirse en otras ciudades, hicieron unos negocios en Bogotá que no les fue bien, entonces, pues si ese proceso de expansión no se dio y todo lo que tuvieron que invertir se perdió, pues el garante, ¿quién era? La 14. Entonces estaban endeudados, pasivos financieros, no puedo cubrir con ellos, entonces ahí empiezan los problemas de flujo de caja. Esa es una de las razones que yo creo que pudo haber sucedido. Lo segundo, retiros desmedidos de dinero. O sea, no hicieron buen uso de su flujo de caja, empezaron a retirar dinero para los altos directivos o los dueños de la empresa. Esta también es una opción que puede suceder. Relevo generacional, ¿sí? Esto me lo comentó gente que conocía a los dueños y me decía, venga, que yo conocía al señor Cardona, que antes de que falleciera, él era el que manejaba la empresa y él era el que tenía la relación con los proveedores y él tenía un estilo de administración que es muy diferente a las de los nuevos administradores o a los de los hijos o los nietos que entraron a administrar la empresa. Y entonces a veces eso afecta mucho a las compañías, el tema del relevo generacional, ¿sí? O sea, se muere como el fundador, el que llevaba la batuta y lo administraba de cierta forma y llegan los hijos, los nietos o colocan administradores que cambian el esquema, tratan de hacer otro tipo de negocios y de pronto no les va bien y los llevan pues a situaciones de quiebra. También fallas en la administración, o sea, evidentemente se tomaron malas decisiones en la administración de la compañía. Alguien decía por ahí que eso fue fraude de directivo, que empezaron a retirar la plata y hubo fraudes. Pues no sé si los auditores que tenían aquí lo detectaron o simplemente son especulaciones. O esta que también sea desinterés por salvar la empresa. Obviamente, a pesar de que las compañías entran en crisis, pues es una compañía que tenía 57 años. Yo pienso que se podía haber hecho algo más, ¿sí? Pero si los dueños de la compañía dicen, no, deme mi plata, liquidemos y saquemos lo que haya ahí y yo me quiero dedicar a otra cosa, pues nada que hacer. O sea, cuando los dueños de la compañía, y si más si son los nuevos herederos, dicen yo ya no quiero saber nada de eso, porque muy seguramente no tienen pertenencia con la compañía, pues simplemente liquidemos, paguemos lo que haya que pagar y miremos a ver qué logramos salvar. Esa es otra de las situaciones que creo que pudo haber sucedido en la compañía. Vale. Entonces, ahora pasemos al siguiente punto. ¿Ibas a decir algo, Norbert? No, dale, continúa. Ah, bueno, listo. Entonces, habiéndoles dicho sobre estos dos casos muy sonados, ahora vamos a mirar cuáles son las razones por las que se quiebran las empresas, pero ya hablándolo de manera general y lo dividí en dos. No solamente el tipo pues, de negocio de las cadenas de abastecimiento como la 14 o Justo y Bueno.
Miremoslo las empresas en general, pero dividámoslo en dos. Las empresas que son nuevas o que tienen poca trayectoria, que son esos nuevos emprendedores o empresas pues que apenas están naciendo o que se están dando a conocer en el mercado. Y también separémoslo por las empresas que ya llevan tiempo en el mercado, que ya son reconocidas, pero que también pueden enfrentar temas de que se pueden quebrar. ¿Sí? Entonces, comparten criterios y comparten razones por las que se quiebran, y hay otras que les aplican más a las empresas nuevas que a las empresas que ya tienen trayectoria. Entonces, ¿por qué se puede quebrar una empresa que sea nueva o que tenga poca trayectoria? ¿Sí? Lo organicé de mayor a menor en mi concepto de lo que afecta más a las compañías. La primera es una mala proyección financiera. A veces el punto de equilibrio rara vez se alcanza en el primer mes, pero hacemos proyecciones financieras donde pensamos que las compañías se abren y el primer mes ya está dando utilidades. Y eso rara vez se da, ¿sí? Y lo digo por experiencia propia. O sea, yo cuando yo tuve mi negocio, yo hice mis proyecciones financieras, pero yo no calculé bien el punto de equilibrio y pensé que se iba a alcanzar los primeros meses. ¿Por qué? Porque es que nada te prepara para ser empresario ni emprendedor. Entonces, uno como financiero, uno ve en la carrera que a uno le enseñan a calcular el punto de equilibrio. Y eso es un cálculo matemático. O sea, tú dices cuánto quiere que te dé, cuánto van a ser los ingresos, cuánto quieres vender en unidades, cuáles van a ser tus utilidades, y eso se calcula. Pero lo que no te enseñan es cómo llegar a ese punto de equilibrio. ¿Cuáles son las estrategias que tienes que hacer? ¿Cómo debes manejar tu flujo de caja, tus costos fijos para que llegues a ese punto de equilibrio? Entonces, en eso fallan mucho los empresarios, los emprendedores cuando inician empresas nuevas. Hacen una mala proyección financiera, entonces empiezan a descapitalizar, no venden lo suficiente y los gastos fijos son muy altos, entonces empiezan a endeudarse a préstamos y demás, y entonces la compañía pues llega a su fin rápidamente. Otra razón, no vender lo suficiente. ¿Sí? Lo que les decía al principio, sí, las empresas se quiebran porque se acaban los ingresos. ¿Sí? En muchas ocasiones, en más del 50%, esa es la razón principal. O sea, si tu compañía no vende, pues no genera utilidades, no puede pagar los costos fijos y pues se quiebra. Y eso es verdad. Y eso sucede mucho en las empresas nuevas o que tienen poca trayectoria, porque como nadie los conoce, ¿sí? Tienen que empezar a hacerse un nombre en el mercado y tienen que diseñar estrategias, dar confianza, y a veces no venden lo suficiente. Y como tienen malas proyecciones financieras, pues se les acabó el dinero, y entonces, ¿qué toca hacer? Con el dolor en el alma, toca cerrar. Y todo lo que invertí, pues se nos perdió. Otra razón, no validar el modelo de negocio, ¿sí? Sobre todo cuando son negocios de innovación. Sí, hay emprendedores que tienen muy buenas ideas de negocio, pero hay que hacer pruebas, hay que hacer focus group, validar si estoy cubriendo una necesidad real de los usuarios que van a consumir mi producto o a los que le voy a prestar el servicio. A veces no lo validamos y es una buena idea, pero la ponemos en marcha y resulta que no, que ese negocio no funcionaba. Cuarto, no se creó algo que la gente necesita, ¿sí? Entonces, tú tienes que pensar siempre, bueno, esta idea de negocio, estoy solucionando una necesidad para el cliente, ¿es algo que la gente necesita? ¿Estará dispuesto a comprármelo? Esa es una pregunta para que se hagan los que tienen ideas de negocio o quieren montar un negocio en el futuro cercano. Quinto, se acabó el dinero y la energía, o sea, la motivación que tienen los emprendedores, ¿sí? O sea, cuando tú tienes un negocio tienes que preguntarte, ¿tú lo vas a dar todo por tu negocio o simplemente lo hiciste porque, no sé, tenías unos ahorros, siempre habías querido tener un negocio? La mayoría de personas que cuando tú les preguntas que quieren tener un negocio te dicen, no, yo quiero tener un restaurante. O sea, se imaginan que los restaurantes, pues obviamente todo el mundo tiene que comer todos los días, ¿cierto? Desayunar, almorzar y comer. Entonces es un negocio que siempre va a tener clientes o comensales, ¿sí? Y es un negocio que es rentable, claro que sí, pero cuando uno se da cuenta de todo lo que tiene que sufrir para que ese negocio lo conozcan y llegue a tener trayectoria, pues como un crepes, como un sándwich cubano, como un Subway, ahí es donde está lo difícil, porque es que llegar a donde llegan las empresas, o sea, eso llega al 2, el 3% de las compañías, el resto muere en el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Se acaba el dinero, empieza la desmotivación, ¿sí? Y las personas entonces dejan el negocio allí, cierran operaciones, salen y se van, como se dice. Número 6, no buscar la inversión de capital a tiempo. Sí, esto es algo también que pasa. A veces cuando se nos acaba el dinero, bueno, ¿qué hacemos? Endeudémonos, buscamos un inversionista, no lo buscamos,
¿sí? Hay que estar evaluando siempre el flujo de caja y saber si vamos a lograr salir nosotros mismos del tema o vamos a necesitar buscar inversión y buscarla a tiempo. O sea, no esperar a que ya estemos súper endeudados o que definitivamente la empresa está a un nivel donde ya no es posible salvarla. Y entonces, ¿cuáles son las razones por las que se quiebran las empresas, pero las empresas reconocidas o con trayectoria? Las primeras dos están enfocadas al tema financiero, la mala toma de decisiones y mala administración de su flujo de caja. ¿Sí? Tú puedes tener la empresa que genera los ingresos que tú quieras, que tenga una cartera muy buena, pero si no administra bien ese flujo de caja que llega, el pago a sus proveedores, el manejo de sus inventarios, el manejo de los impuestos que menciona Norbey, si hace malas prácticas para evadir impuestos y las sancionan, y esas multas a veces son tan onerosas que quiebran la compañía. ¿Sí? Y eso son empresas que son reconocidas y tienen trayectoria, pero mira, siempre tienen que tener buenos administradores, buenos financieros que estén haciendo proyecciones aterrizadas en la compañía, estar evaluando los entornos, porque si no, una mala decisión los lleva a la quiebra. El caso de la 14, se pusieron a invertir, a expandirse, pero no evaluaron bien las dimensiones de expandirse, de crecer, y tomaron malas decisiones ahí y eso los afectó financieramente. Otra razón, el tema del relevo generacional, ¿sí? Obviamente yo sé que hay empresas que manejan muy bien ese tema. Y aquí en el tema del relevo generacional hay que pensar en el tema de la dilución o de diluir la participación que tengas en el negocio. Porque a veces pensamos de que entonces el socio fundador o los socios fundadores que van a la empresa y volvieron una empresa rentable y piensan que se la tienen que dar a sus hijos y que sus hijos tienen que estudiar una carrera administrativa o financiera porque ellos son los que tienen que quedar con el negocio y que tienen que preservar el nombre y el apellido de la compañía. Y no siempre es así, porque los hijos a veces quieren estudiar otras cosas diferentes, no quieren saber nada del negocio, pero van a ser dueños de la compañía. Entonces, a veces lo mejor es buscar inversionistas que cojan participación de la compañía y que la lleven al siguiente nivel. Por eso existen los mercados de capitales, los capitales de inversión, son empresas con especialistas que ven futuro en las compañías, invierten en esas compañías por una participación. Y los socios fundadores siempre van a tener una participación, así sea pequeña. ¿Sí? El caso de Apple, el caso de Ford, todas esas compañías, digamos que los hijos, los nietos, los tataranietos, no son los que tienen la mayor participación de esas compañías, tienen participaciones pequeñas, pero la tienen de por vida, ¿sí? Porque los realmente dueños ahí son las personas expertas en eso, que van a hacer preservar la compañía por muchos, muchos años, 200, 300, 400 años. Entonces, ese tema es muy importante, el tema del relevo generacional. El tema, las situaciones externas, el tema de la pandemia, o sea, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a vivir una situación como esa en el año 2019, donde se iban a cerrar pues muchos negocios, no íbamos a poder salir, hacer temas de esparcimiento, el tema de los restaurantes y los hoteles se vieron súper afectados, muchos sectores de la economía y muchas empresas se quebraron por temas de la pandemia y nadie esperaba eso. Los temas de los paros o bloqueos prolongados hacen mucho daño. El paro que se presentó en el año 2021 acá en Colombia afectó mucho también. El tema de las catástrofes, no estamos expuestos de la compañía a una inundación, un terremoto, ¿sí? ¿Estamos preparados para enfrentar eso? O sea, esas son las cosas que uno tiene que prever en su compañía. Bueno, ¿qué malo le puede suceder a la compañía? Yo tengo el recurso, tengo mis seguros para enfrentar una eventual situación de una catástrofe. Regulaciones lesivas para la empresa, ¿sí? O sea, y esto no estamos exentos de que entren mandatarios con ideas así muy revolucionarias, ¿sí? Y puedan aumentar los impuestos, hacer cosas que afecten la economía del país, y eso también puede afectar la situación de las compañías. ¿Sí? Entonces, tener muy presente eso, las situaciones externas pueden llevar a la quiebra muchas empresas, así sean las más grandes y las más reconocidas. El tema de no renovar los modelos de negocio, por ejemplo, el caso de Kodak, una empresa muy grande que tenía el tema de fotografías con rollo, ¿sí? Llegó el tema digital y no renovó su esquema de negocio y lo llevó a la quiebra, el tema de Blockbuster, ¿sí? Llegó Netflix, el dueño de Netflix a colocarle el negocio a él, no creyó en ese nivel de negocio y se quebró, ¿sí? ¿Por qué? Porque no renovó su modelo de negocio. El tema de Sony Ericsson, ¿sí? Yo me recuerdo que cuando existían las BlackBerry y empezaron el tema de los celulares inteligentes que eran táctiles, nadie creía en eso y decía, no, yo me quedo con mi Sony Ericsson, con mis teclitas,
y no creían en ese tema y miren lo que pasó, ya, o sea, ya el tema de BlackBerry está desaparecido. Bueno, listo. Entonces, ya dicho esto, para finalizar, vamos a dar algunos tips y recomendaciones para que se minimicen los riesgos. Obviamente, no hay verdad absoluta ni tenemos, digamos que, la varita mágica, perdón, la varita mágica para garantizar pues de que las compañías no van a enfrentar situaciones difíciles y no se van a quebrar, ¿sí? Pero hay, digamos, situaciones que pueden ayudar a que ese riesgo se minimice. ¿Basado en qué? Basado en la experiencia, ¿sí? Basado en situaciones que han pasado. Entonces vamos a mirar algunas tips y recomendaciones. Primero, para las empresas nuevas o que tienen poca trayectoria. Lo primero, aterricen y validen el modelo de negocio, ¿sí? Especifiquen bien cómo van a trabajar, empiecen bajito. O sea, yo siempre digo, no vuelen tan alto por si se caen, no se den tan duro. Entonces, empiece pequeño y si ve que el negocio funciona, ahora sí invierta bastante. Pero no invierta todo su capital en tener el mejor local, la mejor iluminación, la mejor publicidad, el mejor mobiliario, cuando tú no sabes si el negocio te va a dar o no te va a dar. Segundo, dale prioridad al tema comercial en los primeros meses de operación para alcanzar el punto de equilibrio lo más pronto posible. Porque las empresas nacen y se mueren por este tema, ¿sí? Porque no los conocen, no desarrollan las estrategias que son, creen que porque tienen un superproducto, entonces ya la empresa va a vender sola y no es así, ¿sí? Entonces, sobre todo empezando, este tema sí es vital. Aquí sí le doy la razón a los que dicen pues de que sin vendedores en la parte comercial no hay nada, pues cuando estoy iniciando, sí, es muy importante. Tercero, enfocarse en satisfacer una necesidad del cliente con un producto o servicio de calidad. Más que pensar en vender, en utilidades y en que voy a tener el mejor negocio, el más bonito, no. Piense en su cliente, venga, yo estoy satisfaciendo una necesidad del cliente y la estoy satisfaciendo con un producto o un servicio que es bueno, porque eso te va a garantizar el voz a voz, el que la persona vuelva y te haga la recompra. Y así vas creciendo poco a poco, pero de manera constante y sólida. Número 4, no tengas miedo a ceder participación. Muchas empresas inician y tienen una idea de negocio buena, ¿sí? Pero que digamos que por diferentes razones no está dando el éxito esperado. Y a veces se encuentra una persona que quiere creer en ese negocio y le dice, listo, yo voy a invertir dinero en esa empresa, pero yo me voy a quedar con una participación del 50% o el 60%, 70%. Y a veces por ese miedo de decir, no, pero es que es mi idea de negocio, pero es que yo me maté, yo trasnoché y todo, y le voy a entregar el 60, 70% de participación a otra persona. Entonces, yo siempre digo esto, es mejor que tengas el 10% de algo al 100% de nada. Porque si tú a veces no aceptas a esa persona que vino a ayudarte y al final te quiebras, pues te quebraste y perdiste toda tu plata y la idea de negocio que era muy buena se quedó ahí y perdiste el 100% de todo. Entonces date la oportunidad de evaluar, no importa que ellos vengan con ideas diferentes, que te van a cambiar el esquema de negocio, que te van a llevar bastante participación, pues date la oportunidad, estás compartiendo el riesgo, ¿sí? Si se quiebran, pues igual no perdiste tú solo, perdieron ellos también. Compartiste el riesgo. Correcto. Entonces vamos ahora a los últimos tips y recomendaciones, pero para las empresas reconocidas o que ya tienen trayectoria. Tengámoslo muy en cuenta, señores empresarios, y ustedes como financieros o asesores en las empresas para que lo tengan en cuenta. Hay que gestionar permanentemente el capital de trabajo. O sea, aquí llega la labor de los financieros y los contadores, y por eso las empresas grandes tienen equipos especializados, vicepresidentes financieros, gerentes de planeación financiera, y ellos están constantemente monitoreando ese capital de trabajo. Bueno, ¿cuál es mi activo corriente y cuál es mi pasivo corriente? ¿Cuál es mi estructura de capital? ¿Qué tanto estoy endeudado yo con bancos? ¿Qué tanto estoy yo con mi capital de mis accionistas? ¿Sí? ¿Qué tan endeudado estoy? Esa es la estructura de capital. Manejar muy bien el flujo de caja en cuanto a la rotación de cartera, rotación de proveedores y rotación de inventario. Entonces, si tú tienes la cartera a 60 días, pues tus proveedores no pueden estar a 30 días, porque si tú recaudas a 60 días, pues ¿cómo vas a pagar en 30 días? Vas a tener que buscar recursos para poder pagarle a tus proveedores mientras recaudas el dinero. Entonces, ese tipo de cosas hay que analizarlas, ¿sí? Porque la mayoría de las empresas no tienen esa bendición que tienen estos almacenes de cadena que venden de contado, pero pagan a proveedores a 60, 90. O sea, eso es como dice el candidato presidencial que ahora es senador, el señor Rodolfo, eso es una vaquita que nos da rendimientos todo lo que nosotros queramos, ¿sí? Pero
Todas las empresas no se mueven de esa forma, ¿sí? El tema de los inventarios, la rotación de los inventarios también los afecta mucho en el flujo de caja. Entonces hay que tener en cuenta y hacer monitoreo permanente a esta situación. Otro, no mezclar unidades de negocio o hacer muy bien el análisis cuando vamos a evaluar un negocio si queremos crecer. A veces por querer crecer y tener negocios ambiciosos se cometen ese tipo de errores. Prever y proyectar la estrategia para el relevo generacional, los que le comentaba ahora. ¿Sí? Revisar muy bien cómo va a seguir la empresa en el tiempo para que dure muchos, muchos años. Anticipen situaciones externas que puedan afectar la continuidad y competitividad de la empresa. Si es pensando bien, hagamos nuestra planeación estratégica para los próximos 5 años. Bueno, ¿cómo vamos a crecer? ¿Qué puede salir mal en esos 5 años? ¿Cómo está la economía en estos momentos? ¿Cómo me afecta tal cosa, tal otra? ¿Sí? Estas situaciones de pandemias y de virus y demás, ¿cómo afecta mi negocio? ¿Será que logro suceder? Ese tipo de anticipación hay que tenerlo en cuenta. Quinto, rediseñarse. El caso de Fotojapón. Fotojapón no se quedó solamente con el tema de fotografías. Tú vas a Fotojapón y ahora venden muchos artículos. El tema de drogas la rebaja. Empezó siendo simplemente vendiendo medicamentos y ahora llama la rebaja mini market. Y no solamente consigue medicamentos, sino cualquier tipo de productos que necesites. El tema de Ventolini, ¿sí? Empezó vendiendo helados, empezó vendiendo helados, pero ahora esa unidad de negocio es la que menos le da rentabilidad, porque ahora ellos son un restaurante prácticamente. El caso de KFC, que saca, digamos, menús personalizados en Colombia para poder vender, ya no solamente vender pollo y papas, ¿de acuerdo? Entonces, rediseñarse. Y bueno, yo creo que eso es todo, Norbey. Muchas gracias por habernos escuchado. La idea con este tipo de eventos es apoyarnos con Norbey. Norbey es contador igual que yo, también tiene su empresa, presta sus servicios, y la idea con este tipo de eventos es darnos a conocer, darles a conocer información de interés. Los invito a que visiten mi canal de YouTube se llama HG Auditores, ahí encuentran diferentes videos en diferentes temas de auditoría, riesgos, finanzas corporativas, emprendimiento, manejo del tiempo y mucha información de interés que les puede servir. No, Harold, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Realmente ha sido muy agradable poder compartir contigo este espacio. Muchas gracias por haber aceptado este espacio.